Estamos muy contentos porque tenemos tiempo para coloquio. Pueden hablar, pueden hacer preguntas. Allá está. ¿Con micro o sin micro? Sí. ¿Dónde? Ahí. Al lado de... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo varias preguntas, bueno, 3. Y yo creo que tiene que ver un poco con las malas noticias, ¿no? A ver si me volvéis un poco más optimista. Entonces quería empezar, si el goce no es de izquierdas ni de derechas, podemos plantear desde ahí. Nos podemos replantear la pregunta de manera invertida. ¿No será que el goce se sirve del capitalismo para obturar el deseo y la subjetividad? Porque parece que el capitalismo es un enemigo externo y de alguna manera, invirtiendo así la pregunta, sería interesante, ¿no? En este caso, ¿puede existir la izquierda en un sistema capitalista? Es una pregunta también un poco peliaguda, porque si a la izquierda se la llena los bolsillos o de objetos, o se la burguesa, como ha pasado o ha podido pasar desde la revolución o la supuesta revolución que no sucedió. Otra pregunta es que si la izquierda no habrá caído en el señuelo del hombre hecho a sí mismo. En el señuelo del hombre hecho a sí mismo, cosa que utiliza mucho el capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera sustituye lo subjetivo, lo singular, por el individualismo. Volveríamos otra vez al narcisismo, al culto a uno mismo, o sea, dicho, al goce. Y si no será esto, ¿por qué la crisis perpetua de la izquierda, ¿no? Sobre todo en los sistemas capitalistas o en el primer mundo? Y ya para rematar un poco, ¿no será el movimiento de Podemos, que empezó como algo ilusionante, no le estará sucediendo un poco lo mismo? Volviendo a un culto personalista de lo que era al principio un movimiento más colectivo, donde nos podíamos identificar un poco todos. Esas son mis preguntas. ¿Reponemos otra? Sí. ¿Tú dirigías la pregunta a alguien en particular o a cualquiera? Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias a José Alberto y a ti por la organización de este encuentro, que me parece que es muy enriquecedor para todos poner en común, ¿no?, la lectura de los textos de alemán, ¿no?, de diferentes visiones y bueno. Y lo segundo, bueno, dar las gracias a Jorge por sus textos, que es lo que nos reúne. Y especialmente quiero darle las gracias porque, bueno, yo como psicoanalista lacaniana me ha interesado siempre mucho la relación entre psicoanálisis y educación, y es lo que vengo trabajando en un grupo que tenemos de investigación justo de psicoanálisis y educación, y los textos de Jorge realmente nos han orientado mucho en relación con, bueno, como ya se ha comentado aquí a lo largo del día, la tercera pata, digamos, la tercera profesión imposible, ¿no?, que era analizar, gobernar y educar. Entonces, en esta tercera pata me parece que los textos de Jorge ayudan mucho, lo digo para todo el mundo que se dedica a la docencia. Realmente hay mucho que extraer, ¿no?, y poder extrapolar y trabajar vínculos entre las dos disciplinas. Y luego, en relación con lo que se ha ido escuchando a lo largo del día, quería traer como recomendación que vierais la película. Es una película documental que se llama La teoría sueca del amor, que parece realmente, con este título, más bien una película un tanto nada que ver con el título. Entonces, relata, no sé si la conocéis, es una experiencia que se ha llevado a cabo en Suecia en los años 70 de implementar, era un poco lo que, en relación con lo que hablaba esta mañana Jorge Lago, lo que se llama, ahora no me va a salir, un salario mínimo, ¿no? Renta básica, perdón, las cosas tienen lo del directo. La renta básica, y cómo se implementó, cómo se les daba también unidades habitacionales y tal, y lo que ha sucedido a lo largo de estos 30 últimos años, o así que ha sido la experiencia, ¿no? La verdad es muy recomendable la película. Y entonces me parece que hay ahí, es muy interesante, lo traigo en cuanto a las lógicas de la emancipación,
porque el proyecto era que, ¿no?, que todo el mundo pues, podía independizarse, a partir de los 18 años todo el mundo tiene la renta, digamos, puede tener una vida emancipada. Digo, la confusión entre lo que aquí se está trabajando como emancipación y que no es lo que socialmente se entiende como emancipación, que también hablaba Javier en su intervención, ¿no? Entonces, digamos, los subjetivos, ¿no?, que de esto no se tiene en cuenta, ¿no? Y entonces en el documental se ve cómo en esta sociedad lo que ha pasado. Claro, esto yo creo que en España igual no pasaría igual, porque somos más de bares y de vínculos sociales, pero la soledad que ha llevado, digamos, esta independencia económica o esta emancipación, confundiendo lo que sería el objeto de la necesidad de la demanda, que siempre dice Lacan, la demanda siempre es demanda de amor, y yo creo que en este caso es un poco la confusión, de esto se trabaja muy bien en anorexia, con la necesidad. O sea, las necesidades están cubiertas y entonces parecería que uno no necesitara, ¿no?, los vínculos amorosos, que es lo que parece que se ha roto en esta sociedad, ¿no? Y se habla de los suicidios, y bueno, es muy recomendable. Nada, solamente eso. Gracias a Jorge. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Jorge. Está el micrófono, ¿no? No, simplemente unos comentarios sobre lo que escuché, ¿no? La pregunta de Montalbán sobre si una lógica emancipatoria no tendría que estar, digamos, vinculada, utilizó la figura de Maurice Blanchot, la comunidad inconfesable, o la de Agamben, la comunidad invisible. En definitiva, para realizar esta experiencia emancipatoria tendría que tener, aunque sea no de un modo explícito, algún tipo de vinculación con el psicoanálisis. Esta es la pregunta de Montalbán, pero me interesaría en ese caso extender más radicalmente la pregunta y decir que tal vez el propio psicoanálisis, como experiencia institucional, también tendría que tener, al modo de comunidad inconfesable o comunidad invisible, una relación con el psicoanálisis. O sea que no es solo que las propias instituciones comprometidas con las lógicas emancipatorias deberían tener una relación con el psicoanálisis, sino que el psicoanálisis también debería tener una relación con el psicoanálisis. De hecho, Lacan tiene una fórmula al respecto, dice: entre el psicoanálisis y los psicoanalistas siempre hay que elegir. Con respecto a las traducciones políticas que ha hecho Bernás, impresionante para mí. Bueno, ahora, la última vez que estuve en la Facultad de Filosofía en Buenos Aires, entré y había un enorme cartel que decía: nos quieren en soledad y nos tendrán en común. Bueno, son derivas inesperadas Pero ahí sí quiero comentar algo que está también puesto en juego en la intervención de Gerardo Gutiérrez, que me pareció un hallazgo, lo que ha formulado en relación a Tote y Tabú y lo que dijo Paloma del mensaje invertido, ¿no? Es decir, yo creo que el término soledad común, que abriría verdaderamente muchas consideraciones y muchas traducciones posibles de esa expresión enigmática, quise salir de dos callejones sin salida, digamos. El más evidente de todos es que hay una fuerza que desde el exterior nos oprime y que nos impide realizarnos como tales, la semántica clásica, digamos, de la palabra emancipación, ¿no? Pero también quise salir del otro callejón, que es, no, hay algo en la propia constitución del sujeto que nos hace absolutamente refractarios a toda experiencia colectiva y condena de antemano a toda experiencia colectiva a ir no solo al fracaso, sino a introducir finalmente en su propio devenir lo peor. Entonces tenía que buscar en el advenimiento mismo del sujeto algo que lo mostrara en principio, primero, no oprimido por ninguna fuerza exterior, aun cuando los modos de producción de subjetividad contemporáneos llevaran al extremo, Gerardo habló de esto, llevaran al extremo los procesos
de producción de subjetividad, mostrar siempre una diferencia con respecto a los mismos, que es lo que llamamos el sujeto en su singularidad radical. Pero a la vez no permitir que con el argumento de la singularidad radical se condenara a toda experiencia colectiva como equivalente de lo homogéneo, como equivalente de aquello que nos va a homogeneizar a todos. Por lo tanto, tuve que buscar en el común, y ahí vuelvo a lo de Paloma Blanco, la lógica femenina, es decir, no está constituido como todo y excepción, sino como no todo. Con esto quiero decir también, muy rápidamente, pero quiero ahora, que creo que en todos los pensadores hay un problema con el punto de partida. Busqué soledad común porque no me terminaba de convencer, no sé qué pensará Diego de estas traducciones, la demanda en la CLO. Tener como punto de partida la demanda, o la demanda no satisfecha en el resto de la CLO, no me resultaba suficiente, aunque la CLO tenía el mérito de no tener al grupo como punto de partida, sino la demanda. No me resultaba suficiente porque pienso que siempre la demanda está ya de algún modo capturada por el otro y habla el idioma del otro. Así que no veía en la demanda algo que pudiera ser aislable al modo en que la CLO lo propone. Tampoco veía como punto de partida el acontecimiento, porque el acontecimiento, que es muy fuerte en la teoría de Badiou, implica incorporarlo de un modo fiel y que el cuerpo hablante se vuelva sujeto a través de la fidelidad de idea, y me parece que hay, con el permiso de los amigos que simpatizan con Badiou, un cierto registro aristocrático de este asunto, porque solo es sujeto a aquel que está atravesado por un acontecimiento o matemático, o amoroso, o político, o filosófico. Y a mí me parece que eso puede ser así, pero tiene que haber algo previo, es decir, creo que la disponibilidad hacia el acontecimiento, y eso está en el texto mío de Soledad Común, implica previamente, o sea, en definitiva, ontológicamente es más primaria la soledad común que la situación de fidelidad al acontecimiento. Que además, por una cuestión que impone la propia lógica psicoanalítica, los acontecimientos no son solo, o no se pueden en principio reducir a esas cuatro modalidades de amorosa, matemática, filosófica y política. Entonces esto, y claro, en efecto hay también hay un problema, está muy bien diferenciar justicia distributiva. Lacan fue taxativo, no hay justicia distributiva, hay justicia social. La justicia social no tiene un marco de automatismo y de procedimiento como la justicia distributiva. Tal vez una definición de justicia social es que se distribuyan los recursos simbólicos para afrontar la pulsión de muerte de una manera igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que locos, suicidas, neuróticos, psicóticos constituyan su diferencia, pero que las diferencias no sean las del mercado. Que las diferencias, es decir, cuando las diferencias son las del mercado, porque uno nació en tal lugar, o porque el otro estuvo en tal país, o porque el otro se formó, ahí se produce para mí un insulto a la diferencia absoluta, porque eso es lo que Heidegger llamaría lo diferente, no la diferencia. La diferencia es siempre igualitaria, la diferencia se da para mí en el terreno nativo de la soledad común. No encuentro, por lo menos por ahora, así, no encuentro un lugar para la emergencia de la diferencia que no sea la soledad común. Y para mí la soledad común, y por esto culmino, llega una millonésima de segundo antes que la construcción de subjetividad por parte del poder. Es decir, sin esa millonésima de segundo, para decirlo con una metáfora salvaje, si el poder efectivamente llegara antes, estaríamos en el crimen perfecto. Es decir, creo que la emergencia de esta soledad común aún mantiene una dislocación temporal que es ínfima con el momento en que el poder y sus dispositivos construyen, producen y promueven la subjetividad. Bueno.
me gustaría retomar... Perdón. Que me gustaría retomar algunas de las cosas que has dicho, porque yo tengo un poco de problema en algunos momentos con lo que ya hablamos entre nosotros, todas las malas noticias, ¿no? Porque me parece que, no sé cómo llamarlo, así, ambivalentes o pueden dar lugar a distintas cuestiones. Entonces, por ejemplo, cuando recién hablabas de la posición de la CLO, el valor que le da a la demanda insatisfecha, y que a ti te parecía que quizá no era suficiente para un punto de partida, es verdad que en una objeción que tú mismo le hacías en una reunión, me parece, en la EOL, sí, hace muchos años, sí. Le planteaba justamente que se puede gozar de esta insatisfacción de la demanda y que no hay ningún automatismo entre la demanda insatisfecha y la reivindicación, la hegemonía, en fin, otros conceptos. Entonces, decía esto porque me parece que justamente cuando decía antes, tú puedes dar algo a este tipo de discusiones particular, en esa ocasión le hablaba justamente de que además de la cuestión significante estaba en juego el goce de los cuerpos y que un cuerpo puede satisfacerse de la insatisfacción. Y me parece que en ese sentido, justamente tus intervenciones, tengo que reconocer que el concepto de soledad común es el que a ratos me parece que aprendo y al rato se me escapa. Pero entiendo, me parecía interesante esta intervención tuya en la que tratabas justamente de fundamentar a qué querías responder y con qué cosas... Una broma que yo siempre le hacía a la CLO, ahora que preguntaron si el voz era de derecha, una broma que yo le hacía a Ernesto Laclau, ahora que preguntaron si el voz era de derecha, yo le decía el pesimismo de la pulsión, el optimismo del deseo, ¿no? Parafraseando la famosa frase de Gramsci, sí, ¿no? El pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, porque en efecto, el problema no es solo que una demanda puede gozar de su insatisfacción, sino, como se han demostrado en otros movimientos políticos recientes en Latinoamérica, las demandas ya satisfechas pueden disolver la frontera antagónica y ya una vez satisfecha la demanda, no sentirse participante del sujeto emergente como pueblo como tal, sino volver a una nueva situación, vamos a decir, políticamente más reaccionaria o regresiva, por lo tanto sí, el goce es el hecho maldito de las lógicas emancipatorias. Ahora, malas noticias, has evocado eso, Miriam. Son malas noticias para el proyecto ilustrado en versión naif de que la emancipación era algo que iba a ser total, transparente, progresiva y realizable en términos finalísticos. Pero por otro lado es una buena noticia. Es una buena noticia la mala noticia, porque esto quiere decir que no hay nada que se pueda cerrar, que no hay nada que se pueda clausurar, como han exigido mis colegas hoy aquí en varios debates. Es decir, hay algo del antihéroe, para utilizar la expresión de Gerardo, en esa mala noticia, es decir, algo que impide, ¿no? Es verdad que no está la épica triunfante del hombre nuevo ni de la totalidad, pero gracias a la mala noticia no hay ninguna ley trascendental. Sería mucho peor noticia que realmente hubiera una ley de la historia trascendental que regiera sobre la historia y que indicara objetivamente cómo la historia debe finalizar. Esa hubiera sido, o bueno, esa fue verdaderamente la peor de las noticias.
noticias, ¿no? Así que en este caso malas noticias en realidad encierra una paradoja porque es a su vez una buena noticia. Estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que decía es que a veces, aún con esa restricción que es verdad, no se totaliza el proyecto neoliberal porque quedan esos resquicios que resisten, pero tampoco eso autoriza automáticamente a una tarea emancipatoria. De hecho, por ejemplo, hay un libro que leí porque mis alumnos más jóvenes me evocan siempre, no sé qué piensa la mesa de esto, de Franco Berardi, que había leído hace mucho tiempo atrás, cuando todavía estaba en otras sintonías, y Franco Berardi argumenta, bajo el eco del edesiano-guattariano, que estamos viviendo en una época mega hiperconectada, que esa época está conectada de tal manera que va a una velocidad superior a todo proceso de subjetivación, y que el capitalismo actual ha logrado conectar dispositivos financieros, aparatos neurológicos, cuerpos, sexualidad, inconsciente, y que además ha logrado llevar a todos los subjetivos una serie de automatismos mentales y ritorneros que tienen en la depresión y en el ataque de pánico su momento más culminante, ¿no? Entonces, bueno, hace una descripción detalladísima de cómo en el capitalismo contemporáneo está todo hiperconectado y cómo la gente está en una situación que supera la del estrés porque no puede verdaderamente encontrar ninguna brújula en ese vértigo que conecta todo y que ya no separa flujos financieros de aparatos psíquicos. Bueno, en cierta forma describe el crimen perfecto. Es decir, es tal la potencia de captura que tiene el capital que a lo último se vuelve naif y tiene que decir que tiene que haber algún tipo de retirada donde haya libertad, goce, amistad, pero que parece un poco, y que sobre todo, dice él, rompa con la relación renta-trabajo, pero da la impresión que describe como una especie de comuna hippie, porque no describe, en eso creo que ha sido más interesante la Cloa, más allá de las diferencias que se puedan tener, no describe qué soportes simbólicos o qué suplementos simbólicos serían necesarios para ese ejercicio de sustracción, ¿no? Yo siempre me recuerdo esta metáfora de John Holloway, ¿no? La mosca está en la telaraña y puede describir la telaraña, pero no olvidar nunca que la telaraña la tiene apresada, ¿no? Y ese es un poco el asunto sobre el que estamos siempre volviendo. Hermosa figura. Manuel, sí. No, yo quería problematizar un poco esta cuestión de los recursos simbólicos. Que quería problematizar un poco la cuestión de los recursos simbólicos para tratar, ¿no?, como una forma de tratar el goce o la pulsión. Es decir, porque yo creo que si algo en la variabilidad de la enseñanza de Lacan, en el sentido de cómo empezó a cómo llegó en sus últimos años de vida a desarrollarla, es que él empezó confiando también en una cierta ilusión como la freudiana en lo simbólico, en lo imaginario, que ahí ponía él su cuestión más mortífera en un momento dado, ¿no?, en este eje de imaginario, tú o yo. Después fue abandonando esa ilusión en relación a lo simbólico. Y la única manera, es decir, la única manera que encontró, entre comillas, es lo que ha traído, me parece que ha sido Manuel, ¿no?, la cuestión, creo, de lo esférico, romper la cuestión de la idea esférica. La idea esférica en el sentido de que, mientras que creemos lo simbólico como esto, es un anudamiento de lo simbólico y lo imaginario, que va y viene de una manera, mientras que lo que se trata es de incluir este aspecto real que muestra que lo simbólico padece de una falencia, es decir, que lo simbólico no puede nombrarlo todo,
que lo simbólico tiene un límite para hacer con la pulsión y que eso está representado para Lacan, como traía Paloma, por la lógica femenina. Y que no todo lo simbólico puede entrar. Pero sí que seguimos creyendo que los psicoanalistas también, que lo simbólico, la palabra incluso en un análisis, puede llegar a resolver la pulsión en este sentido, podemos encontrarnos con verdaderamente un impasse idealista también para ese camino. Una cosa es que en realidad la experiencia analítica es la experiencia de esa falta en el meollo del saber, como he traído aquí, está en no saber. Hay algo que no se sabe. Y no tenemos una sociedad que no haya promovido el saber y el sentido hasta niveles inauditos. Sí, pero yo, perdón, en realidad no voy a responder porque dejo la respuesta a los psicoanalistas, pero bueno, primero sobre la lectura de Lacan, yo soy un lector profano, pero yo no creo que el último Lacan le diga al primero. No veo la necesidad de crearlo, ni tampoco a Freud. Digo, no creo que el último Lacan les diga al primero tan simplemente, ni que esa suerte de... creo que habría que ver esto del idealismo un poco más, del ideal un poco más. Pero bueno, en todo caso la frase que cité del 20, incluso del seminario 20, es que no paramos de... O sea, no funciona y no paramos de hablar al mismo tiempo. Entonces ahí hay un poco, ¿no? Dice, ça ne va pas et tout le monde en parle, ¿no? No funciona y todo el mundo habla de eso. Entonces, cuando uno dice, cuando yo indigo un poco imprudentemente, o en realidad citándolo mejor, esto de los recursos simbólicos me parece que va un poco por ahí. Sí, seguramente hay una insuficiencia, pero eso no significa que no sigamos utilizándolos y que de algún modo, si uno intenta, que es un poco el ejercicio que yo hice, pensar algo así como una justicia social desde una perspectiva, digamos, freudiano-lacaniana, es difícil no pensar en eso, pero luego para la respuesta, digamos, psicoanalítica me callo. Sí, solo un minutito respondiendo un poquito a esta cuestión que tú traes. Voy a poner una anécdota, voy a contar solo una anécdota para decir que no es que yo trato de decir esto, ¿no? Que, por supuesto, seguimos hablando y además gozamos cuando hablamos. Es decir, que también está un poco la pulsión en el tomar la palabra y en el hablar. Había una escena que en un momento en la Escuela Freudiana de París impuso, ¿no? En relación a esto simbólico, es que llegaba, los psicoanalistas se sentaban en una mesa frente a los que venían a escucharlos y se quedaban callados todo el tiempo. No es esa la cuestión a la que yo pensaba. Jorge quería en este punto incidir y después te lo paso volviendo a lo de la soledad común, precisamente eso está en oposición a esta idea de lo simbólico que se acaba de expresar como problematizando. En esto estoy de acuerdo con Diego Bernaza, que la experiencia de lo simbólico es la experiencia de su imposibilidad, la experiencia de su falla, la experiencia de que lo real no es alcanzado por lo simbólico. Ahora, o sea, no se está por eso idealizando lo simbólico ni valorizándolo, porque lo que no podemos hacer es lo que sí ya hace el neoliberalismo, con lo simbólico lo está destruyendo. Si no le damos la oportunidad de la experiencia de lo simbólico, por fallida que sea la misma, por agujereada que esté, por más que haya un real fuera de sentido, si no está lo simbólico, y en esto sí pienso igual que Diego, no creo que la última, ni la primera, ni la segunda son periodizaciones en la enseñanza de Lacan que funcionan de manera, vamos a decir, propedéutica, didáctica, pero no me parece que ahí, no creo que haya que descuidarse con eso, creo que hay que ser prudente. Por supuesto, lo simbólico puede ser la experiencia de un agujero, pero sin esa experiencia, si destruimos y erosionamos lo simbólico, como verdaderamente ocurre con el neoliberalismo, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lógica? Tendríamos que volver, justamente el término soledad común es para oponerse
en algo que he visto mucho en el campo freudiano últimamente, que es, hay un real sin ley. Y eso es lo más importante, un real fuera de sentido y todo lo demás. Bueno, eso está bien, es una celebración del autismo, no hay ninguna lógica emancipatoria ni que pensar, ni ninguna soledad común a polemizar, ni nada de eso. Hay un real fuera de sentido que realmente habita en cada uno y ya está. Sobre eso me parece que hay que ser muy, muy cuidadosos porque está bien, por eso Lacan llegó a decir que el psicoanálisis es un monólogo. Si vamos a eso, eso no es solamente un problema para las lógicas emancipatorias, sino que eso llevó al propio Lacan a afirmar o a preguntarse si la experiencia de la niña es un monólogo de a dos. Pero yo considero que eso forma parte del propio psicoanálisis de Lacan, de su relación al final de su vida con el psicoanálisis, y no de algo que debamos incorporar así de una manera automática, ¿no? Primero, Ana va a hablar. Sí, brevemente. Esperas un segundito, va a hablar Manolo, que tenía la palabra antes de... Sí. Muchas gracias, es muy rápido. Es muy interesante, ¿no?, lo que se está planteando de tu pregunta antes, ¿no? Acércate más. Ahora mejor. Y es que, en realidad, la traducción que Laclau hace de la capacidad emancipatoria, de esa brecha, de esa falla ontológica, es justamente el tema de la demanda insatisfecha, ¿no? Pero es sorprendente la potencia que tiene como concepto y, sin embargo, la actualidad política dice también otra cosa, ¿no?, con respecto a que esa demanda insatisfecha tiene un poder impresionante, pero también cuando se satisface o supuestamente se satisface o se representa una satisfacción, pierde mucha de su capacidad emancipatoria. Entonces, claro, sería una cuestión más bien de idear, y como tú estás planteando en ese concepto de soledad común, vamos a llamarlo así, otro agente, ¿no?, diferente exclusivamente a una demanda insatisfecha, ¿no? Esa es la cuestión de Appleton, el título de su intervención es Soledad común y hegemonía. Sí hay diferencia ontológica entre hegemonía populista y soledad común. Sí, ahí está. El tema de Tim Appleton. Contesto la pregunta ya. No. Y al hilo de esto, la cuestión de la frustración con ciertos agentes actuales o emergentes, ¿no? Yo creo que más que en el personalismo, yo no lo pondría ahí, porque lógicamente no se puede hacer hoy política sin un poquito de psicología de la masa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no podemos descabezarnos todos, como una especie de horda de Walking Dead, ¿no?, a tomar... Entonces, un poquito, digo, ¿no?, de psicología de la masa. Pero la cuestión está, mi frustración está más bien, y es una frustración militante, está más bien en el fondo de armario retórico de algunos compañeros. No es tanto en el personalismo, sino uno se reúne en comisiones y el sujeto neoliberal habla. En el cientificismo está... El cientificismo no es la derecha. Hay un cientificismo de izquierda, si me disculpáis la expresión, que te cagas. Quizá más fuerte, porque tiene mucha más fuerza intelectual, el intelectual de izquierda en este sentido, ¿no? Entonces, es muy duro en ese sentido, y es un poco lo que a mí me frustra, no el personalismo, sino intentar introducir algo de esa brecha ontológica que no se taladre, que no se tape con una evidencia cuantitativista, con un test, ¿no?, con un sondeo de... Bueno, yo un poquito en relación a la pregunta que había planteado Manolo en su intervención, ¿no?, en cuanto a la posibilidad, me gustaría hacer como dos puntualizaciones. Una, que la pulsión y la subjetividad es transversal. En este sentido, no está sujeta a ninguna ideología, ni de derechas ni de izquierdas, con lo cual ahí ya tenemos un obstáculo a la hora de plantear qué proyecto emancipatorio sería posible. Y entonces, en este caso, creo que
añado otros dos puntos para ponernos a pensar, que es precisamente lo que trae Jorge con las malas noticias, que es decir, porque hay malas noticias, el crimen perfecto del neoliberalismo no es posible, con lo cual ahí hay que estar muy atento para ver qué producción es posible. Y lo que yo veo más complejo, porque efectivamente en relación a tu pregunta, a todo eso hay que darle forma, y cómo se le da forma a una lógica emancipatoria desde Soledad, dos puntos comunes, que me parece absolutamente fundamental, y como incluso un texto originario para ponernos a pensar todo esto, porque uno no puede estar por fuera de las lógicas discursivas, es decir, uno está en un partido está sometido a las pequeñas diferencias narcisistas, a la ideología, y por tanto algo del idealismo le acaba atrapando, y lo que para mí es un absoluto reto es lo que yo llamo las paradojas de la acción política, que tiene que ver precisamente con esta cuestión, ¿no? Cómo se le da forma en un momento determinado discursiva para que tenga incidencia en los hechos que hacen a la política y que pueden transformar la vida de la gente. Sí, una cosita que se me ha ocurrido en relación con lo que he oído de la intervención y lo que venimos hablando, y que, bueno, ya de algún modo habéis apuntado algunos. Me venía a la cabeza la idea de que nos pasamos la vida hablando de lo que no existe. Verdaderamente, de lo que hablamos es de lo que no existe, y por eso hablamos. Y alguien puede decir, no, bueno, podemos hablar de cosas que existen, cosas reales. Esas cosas circundan el agujero de lo que no hay. Y a la vez no queremos saber nada de eso, no queremos saber nada de que no hay relación sexual, la mujer no existe, no queremos saber nada de nuestra caducidad, y eso es lo que nos impulsa a seguir hablando. Y a la vez es lo que nos hace gozar, lo que nos enferma, lo que nos enajena, lo que nos enloquece. Y no es ajena la existencia de la política a esto. En ese sentido me gusta mucho cómo has terminado tu intervención cuando decías que hay política porque no hay relación sexual. Claro, la cuestión es ¿qué es lo que hacemos con eso? Es verdad, estoy totalmente de acuerdo que hay política porque no hay relación sexual, y hablamos porque no hay relación sexual, y nos matamos porque no hay relación sexual, y nos volvemos locos porque no hay relación sexual, y trabajamos muchísimo, comemos muchísimo, no comemos nada. Toda la vida humana es por ese no hay, por ese imposible. Y como estoy tratando de hablar de la imposibilidad, sigo un poco mis notas porque se me va rápidamente la idea que quería expresar. Lo que creo que el psicoanálisis, estoy firmemente convencida de que el psicoanálisis puede ser un factor de una política de nuevo cuño, de una política interesante que nos sirva para vivir y para vivir entre nosotros. Y me parece que puede ser factor de esa política de nuevo cuño precisamente por el tratamiento que el psicoanálisis le da a la imposibilidad, que es hacerla su motor, no por supuesto para resolverla. El psicoanálisis no resuelve la imposibilidad, pero le da un tratamiento más digno. Me venía una palabrita que no ha salido hasta ahora en la mesa, que es la contingencia. Cuando Manuel decía, y también Alemán retomaba, decía, bueno, pero es que tendría que llegar el psicoanálisis al propio psicoanálisis. ¿Eso llegará? No. A mí se me ocurría pensar, a veces. Y ese a veces no va a asegurar ningún asedio. Pero creo que es el deber de los psicoanalistas asegurar la posibilidad de que pueda darse esa contingencia sin esperarla, pero aguardando a que se produzca.
Y cuando esa contingencia se produce, que creo que es un nombre de la soledad común, pueden pasar cosas, pero eso no va a asegurar nada más. Por eso, estructuralmente en las asociaciones psicoanalíticas creo que también siempre se produce esta falla, este fracaso en cierto modo. Pero que fracase muchas veces no quiere decir que a veces, frecuentemente es lo que yo querría, contingentemente, algo de esa diferencia absoluta que cada uno trae al mundo pueda ser escuchado y tenga consecuencias. Y realmente no creo que los psicoanalistas podamos aspirar a mucho más, ni podamos aportar mucho más a la política. Me parece que es esta pequeña cosita, pero creo que es importante, un poco importante. Sigo estando contenta porque hemos cumplido además con el horario, hemos tenido coloquio y son las 6 de la tarde. Nos damos 5 minutos para que la próxima mesa también pueda cumplir con sus horarios. Muchas gracias.